de la satisfacción de unas cuantas familias y cumplir los dictámenes del imperialismo norteamericano, cumplir con los dictámenes de los organismos europeos y norteamericanos. Nuestra revolución pone en el centro de todo lo que se hace a la familia. No solamente está en la Constitución política, está también en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Y todos los programas, todos los proyectos, todas las políticas, todas las estrategias que nuestro gobierno desarrolla tienen como centro al ser humano, a la persona, a la familia y a la comunidad. Podríamos ir mencionando programa a programa. El modelo de salud familiar y comunitario tiene como centro a la familia. Y ha sido tan exitoso que se ha logrado reducir los índices de mortalidad materna, de morbilidad infantil, de mortalidad infantil. Se ha aumentado la esperanza de vida al nacer. Todos los indicadores de salud se han mejorado. El modelo educativo tiene como centro a la familia. Cuando nosotros analizamos los planes nacionales quinquenales de educación, vemos que el centro es el ser humano, el estudiante, la familia y la comunidad. Cuando analizamos la economía del país, la economía solidaria, la economía creativa, la economía para la prosperidad, es también una economía familiar. La familia se convierte en titular de la propiedad, en sujeta de transferencia tecnológica, en sujeta de capacitación, en sujeta de crédito para la habilitación económica y para desarrollar habilidades y capacidades. Todos esos preceptos también están en la Constitución, porque la Constitución señala que en Nicaragua se reconocen las distintas formas de propiedad: la propiedad privada, la propiedad estatal, la propiedad mixta, la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, la propiedad cooperativa, la propiedad asociativa y la propiedad familiar. Entonces, nuestra revolución no solamente crea la Constitución, sino que además crea los programas sociales y económicos para hacer realidad esos preceptos constitucionales. Entonces, la erradicación de la pobreza, la mejoría de los niveles de índices de desarrollo humano, tienen como protagonista central a las familias. Y eso lo podemos ver en una gran cantidad de estadísticas que el gobierno ha presentado a través de sus distintas instituciones. ¿Y esto es parte o está integrado en el plan histórico del Frente Sandinista? Hay una total sintonía entre el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue creado y presentado a la opinión pública nacional e internacional en 1961, y si hacemos un análisis comparativo entre lo que señala el programa histórico y lo que señala la Constitución, vamos a ver una similitud y una concordancia total. El programa histórico habla de erradicación de la pobreza. Nosotros vemos ahora los programas de gobierno que emanan de la Constitución hablan de erradicación de la pobreza. El programa histórico habla de luchar y construir un modelo de autonomía. En aquel momento se decía de la costa atlántica, hoy decimos costa caribe. La costa caribe. Pero está referido a las mismas regiones del país. Es decir, el Frente Sandinista en esta visión hacia donde debía de caminar Nicaragua, 1961, plantea que hay que luchar por mejorar las condiciones de vida de los pueblos de la costa caribe de Nicaragua. El programa histórico habla de emancipación de la mujer. La Constitución política establece la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer y que el Estado tiene que remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio de esos derechos entre el hombre y la mujer. El programa histórico del Frente Sandinista habla de reforma agraria y de derechos para el campesinado. La Constitución política tiene una sección que se llama de la reforma agraria y hay varios
artículos de nuestra Constitución que habla del desarrollo de los campesinos. Y eso que esté en la Constitución, podemos ver una sintonía entonces entre programa histórico del Frente Sandinista, Constitución Política de la República y programas, políticas y planes que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desarrolla. El programa histórico del Frente Sandinista habla de que un gobierno revolucionario debe de impulsar una política exterior de respeto a la soberanía, la dignidad, la autodeterminación y la independencia del Estado y del pueblo de Nicaragua. Eso está planteado en el artículo 1 de la Constitución, que dice que son derechos irrenunciables del pueblo, el derecho a la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Y la política exterior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se basa precisamente en la defensa de los derechos colectivos del pueblo, en promover relaciones multilaterales, el reconocimiento a un mundo multipolar y multicéntrico en donde se respeten los derechos de las naciones y que el imperialismo norteamericano no avasalle, no aplaste, no subyugue las riquezas, la soberanía, la integridad territorial de los pueblos. Entonces ahí tenemos que hoy, 44 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se hace realidad el programa histórico trasladado a la Constitución y trasladado a los planes y programas que nuestro gobierno de paz, de bien, de desarrollo impulsa. Bueno, podemos pasar toda la noche hablando de logros, avances, evoluciones, transformaciones que hemos logrado en Nicaragua. Los últimos 44 años hubo una interrupción del 90 al 2006, pero se retomó con fuerza muchos programas. Pero uno de los aspectos fundamentales, trascendentales probablemente, sea el de la familia. La familia, sin lugar a dudas, es un punto neurálgico en el avance de las transformaciones del país. La Constitución señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la célula constitutiva de la nación, porque un grupo de familias hacen a una comunidad, un grupo de comunidades hacen a un municipio y un grupo de municipios hacen a la nación. Es decir, en una especie de onda expansiva, la familia es la célula, es el centro. Y toda la inversión pública que hace nuestro gobierno tiene como centro a la familia. Todas las transformaciones sociales, económicas, institucionales tienen como centro a la familia. Por ejemplo, nuestro gobierno ha fortalecido una institución que durante el neoliberalismo era subvalorada, menospreciada, era la cenicienta en el Estado, que es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Una de las primeras reformas jurídicas que hizo nuestro gobierno, que envió a la Asamblea Nacional como una iniciativa de ley y que en la Asamblea Nacional aprobamos, fue reformar la Ley 290, que es la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, para darles más facultades al Ministerio de la Familia en el ámbito preventivo, en el ámbito de atención y de protección a las familias nicaragüenses, a las familias del campo, a las familias de la ciudad, a las familias del Pacífico, a las familias del Caribe. Y hoy el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez tiene un abanico de programas dirigidos a las familias nicaragüenses, programas relacionados a la protección a los adultos mayores, programas relacionados a la prevención de la violencia, programas que fomentan nuevos patrones y nuevos estilos de crianza en la niñez nicaragüense, programas que apuntan al protagonismo de los adolescentes. Y de adolescente a adolescente hay un programa ahorita de educación en valores de adolescente a adolescente para asumir nuevas formas de convivencia, nuevas formas de relacionamiento que estén basadas en la tolerancia, en la convivencia armónica, etcétera. El Ministerio de la Familia, igual que el resto de instituciones de gobierno, tiene un modelo de presencia directa y este ministerio anda de casa en casa dialogando, conversando con las familias nicaragüenses para fomentar una cultura de amor, una cultura de convivencia. Hay una cartilla que promueve
el Ministerio de la Familia, que su título es Los hogares se construyen con amor. O sea, el Ministerio de la Familia promueve esa cultura de amor, promueve la cultura de respeto a cada uno de los miembros de la familia. Los niños, las niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, ya mencioné, las personas adultas mayores, todos los miembros de la familia funcionando como una colectividad en donde todos y todas tienen derechos y todas y todos tienen deberes y responsabilidades. El Ministerio de la Familia también atiende todo lo que tiene que ver con las demandas de alimentos desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Y aquí tenemos otra ley creada por la Revolución en esta segunda etapa, que es el Código de Familia, que se aprobó en el año 2014 y entró en vigencia en el año 2015. Este código, que tiene 674 artículos, 6 libros, todos dedicados a la protección de la familia. Esto es de los más modernos que hay en América Latina. En América Latina, si nosotros hacemos un análisis de derecho comparado y vemos cómo este código protege al matrimonio, a la unión de hecho, establece la figura de la guarda, del cuidado y la crianza, del cuidado de la crianza, antes se conocía como guarda, hoy se conoce como cuidado y crianza, de tutela, de protección a las personas adultas mayores. Y en el tema de los alimentos se establece una protección en 2 dimensiones, en el ámbito administrativo, que lo lleva el Ministerio de la Familia, y en el ámbito judicial, que lo llevan los juzgados de familia. Y este código establece que los alimentos no solamente es la comida, sino que los alimentos son todas las necesidades que los niños y las niñas requieren para su desarrollo. Es decir, vestuario, medicina, recreación, educación, esparcimiento, rehabilitación si se trata de un niño o niña con discapacidad. Y este código establece una tasación en materia de alimentos y señala que si hay un hijo o hija de por medio, es el 25% de los ingresos. Del salario del padre. Del salario de la persona que ha sido demandada, que en la casi totalidad del caso es el padre. Un 25% de los ingresos. Es decir, si es una persona que tiene un salario, pero además del salario tiene otro ingreso, por ejemplo, si es un profesor de la universidad, pero además tiene una pulpería, entonces hay que sumar ese ingreso. O si tiene una remesa familiar, hay que sumar ese ingreso. O si tiene una parcela que está produciendo y tiene ese otro ingreso, hay que sumarlo. Entonces es el 25% de los ingresos, si hay un hijo, si hay 2 hijos, o hijas, el 35% de los ingresos, y si hay 3 o más, es el 50% de los ingresos. Entonces, ese derecho, que es el derecho a los alimentos, está plasmado en la Constitución, está plasmado en el Código de Familia, y el Ministerio de la Familia y los juzgados de familia hacen posible que ese derecho se haga una realidad. Sobre ese aspecto muy importante que usted ha tocado, hay que hacer ver que en Nicaragua, hoy por hoy, desde que el niño es concebido en el vientre de la madre, ya tiene derecho. Así lo establece el Código de Familia, así lo establece la Constitución, así lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, y así también lo desarrollan todas las políticas y programas de nuestro gobierno, que tienen como prioridad la protección y el cuidado de la vida desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, nuestro gobierno tiene políticas perinatales, prenatales y postnatales. Es decir, en todo el ciclo de formación de la vida está presente la protección a la niñez. Inclusive tenemos una política pública que está refrendada con un decreto presidencial, que es la política de protección integral a la primera infancia, conocida popularmente como el programa Amor por los Más Chiquitos, en donde se establecen una serie de programas de protección para niños y niñas de 0 a 6 años. Pero esa política dice que es inclusive preconcepcional, es decir, es la protección de la vida de las madres antes que se embaracen. Durante el embarazo, a lo largo de los 9 meses,
cuando la mujer da a luz y posterior cuando el niño nace, es decir, en todo el ciclo de la vida. Y es por eso que nuestro modelo de salud familiar y comunitario da seguimiento a las mujeres para que se vacunen, una serie de medidas de prevención, y cuando la mujer se embaraza, entonces hay todo un seguimiento al parto. Además, jurídicamente, hace décadas anteriores o hasta que se aprobaron estas leyes, el hombre, si quería darle el apellido al hijo, se lo daba. Hoy, aunque sea una relación de hecho, ese niño tiene que llevar el apellido del papá e inscribirlo inmediatamente cuando nace en los hospitales, en los centros de salud, y está protegido con todos los derechos que le da la ley. Ese es otro derecho constitucional de familia y que lo desarrolla el Código de Familia. Dice la Constitución que no puede haber discriminación en materia de familia. Eso que existía durante el somocismo, esos conceptos jurídicos de hijos bastardos, de hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos naturales, todas esas expresiones jurídicas estaban en las leyes anteriormente, pero ya en nuestra Constitución vigente y en nuestro Código de Familia esos conceptos no existen. Dice la Constitución que no puede haber discriminación en materia de filiación, es decir, que todos los hijos e hijas tienen los mismos derechos, independientemente si estos niños o niñas nacen de una relación de matrimonio, de una relación de unión de hecho, de una relación de noviazgo, de una relación fortuita, no importa. El niño tiene los mismos derechos, la niña tiene los mismos derechos y el padre tiene la obligación de reconocerle, de inscribirle con sus dos apellidos. El niño tiene derecho a sus dos apellidos, al apellido del padre y el apellido de la madre. Y si el padre se niega, entonces el Código de Familia establece un procedimiento de reconocimiento de paternidad. Si el padre se niega, el Código de Familia dice que la madre puede ir a las instituciones correspondientes, en este caso el Ministerio de la Familia, la Procuraduría de la Familia, y señalar que X hombre es el padre. Si el padre no se presenta, se inscribe temporalmente con el apellido de ese hombre, y si se desaparece del mapa, como decimos popularmente, se pierde, queda registrado que él es el papá. Ahora, si él se presenta y niega y dice, no, yo no soy el papá, entonces las autoridades de gobierno mandan a hacer un examen de ADN, que es un examen biológico, que puede ser de la piel, que puede ser de un pedacito de uña, de una hebra de pelo, y es un examen que tiene más del 99.9% de fiabilidad científica. Entonces, si él se niega, pero el examen dice que él es el padre, entonces queda registrado como el padre. Y además paga el costo del examen. Si el examen sale negativo, es decir, que él no es el papá, entonces queda inscrito solamente con el apellido de la mamá. Pero la experiencia institucional nos dice que cuando la mamá dice tal persona es el padre, esa persona es el padre. Y muchas veces los hombres, cuando son citados, reconocen porque saben que al salir positivo van a asumir los costos del examen. Entonces este código establece una serie de mecanismos, de procedimientos administrativos, científicos. Tenemos la tecnología para hacer el examen del ADN. En el Instituto de Medicina Legal ya existe la tecnología para hacer este examen. Anteriormente no existía en Nicaragua, pero la inversión pública de nuestro gobierno en los temas de familia garantizan. La Constitución señala que el Estado tiene que asignar el 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. Ese precepto constitucional hoy se cumple. Hoy se cumple y el 4% se destina al Poder Judicial, y el Poder Judicial ha venido creando juzgados laborales, juzgados penales de adolescentes, juzgados contra la violencia y juzgados de familia. Tenemos 40 juzgados especializados en materia de familia en todo el territorio nacional.
además de esos juzgados especializados que ven todas las instituciones que mencionamos anteriormente: matrimonio, unión de hecho, alimentos, protección de los adultos mayores, cuidado y crianza, todo lo que tiene que ver con los regímenes de visita familiar, etcétera. Además de los juzgados de familia, tenemos también la Defensoría Pública, que es un órgano dependiente del Poder Judicial y que tiene una área de familia. Y dentro de los juzgados de familia no solamente están los jueces y juezas, sino que también están los equipos biopsicosociales, donde hay psicólogos, psicólogas, profesionales de la sociología, del trabajo social, etcétera. Es decir, hay toda una infraestructura en materia judicial para proteger los derechos de familia. Las salas especializadas de los tribunales de apelaciones, la sala de la Corte Suprema de Justicia, estas dos salas ven los recursos de apelación y los recursos de casación en materia de familia. Es decir, tenemos un sistema de justicia que protege los derechos de familia en Nicaragua. 3 aspectos para aprovechar los minutos de lo que usted estaba explicando. 1, Nicaragua, el Estado de Nicaragua suscribió un tratado internacional, un acuerdo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, en donde cualquier ciudadano varón nicaragüense que se va al exterior, pero que deja de pagarle la pensión alimenticia al hijo, puede ser requerido estando fuera de Nicaragua. Eso se le obligaría a hacer. Así es. Segundo, que hoy por hoy se reconocen los derechos a los adultos mayores y también a los ciudadanos del Caribe. Nicaragua, como Estado, ha reconocido los convenios, pactos y tratados de derechos humanos en general. El artículo 46, el artículo 71 y el artículo 60 de nuestra Constitución enuncia un conjunto de pactos, convenios y declaraciones de derechos humanos universales y regionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado, que se han aprobado. Pero además de eso hay otros tratados en diferentes temas, en educación, en salud, y el tema de la familia, el tema de la niñez. También el Estado de Nicaragua ha suscrito convenios. Además de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, está esa convención que usted está mencionando, que es la convención, es el cobro, la convención sobre el cobro de alimentos en el exterior. Esa convención significa que si hay una sentencia judicial en materia de alimentos y un hombre, un padre, se va fuera del país, entonces el Estado de Nicaragua puede requerir a esa persona, por vía de esa sentencia judicial, se hacen las coordinaciones entre la autoridad central, le llama el convenio, con la autoridad central de Nicaragua, con la autoridad central del país donde está ese hombre, se le ubica, cuánto es el salario y se hacen los mecanismos de Estado a Estado para que ese hombre envíe sus responsabilidades, cumpla con sus deberes alimentarios de acuerdo al ingreso que tiene en ese país. El único requisito es que el Estado en donde está el hombre sea también suscriptor y ratificante del convenio sobre cobro de alimentos en el exterior. Entonces, tenemos una diversidad de instrumentos. No hay como capearse y hay que hacer efectivo las leyes de protección de los niños. Le hablaba de los beneficios que tienen hoy por hoy los adultos mayores en las leyes de Nicaragua bajo el liderazgo del Frente Sandinista y los habitantes del Caribe. Tenemos en el Código de Familia, libro 5 del Código de Familia, se llama de los derechos de las personas adultas mayores. Y ahí aparece un catálogo de derechos que tienen las personas adultas mayores: el derecho a no ser discriminados, el derecho a tener un trato preferencial en el ámbito privado, en el ámbito público. Es por eso que nosotros vemos una fila especial en los bancos para la atención a las personas adultas mayores. Eso está mandatado en el Código de Familia. Pero no solamente deben de tenerlo los bancos, deben de tenerlo los restaurantes, todos los espacios privados
que brindan un servicio deben de tener una área especializada y una área de trato preferencial a las personas adultas mayores. De igual manera, en todas las ventanillas de las instituciones de gobierno, eso lo estamos cumpliendo, hay un trato preferencial a las personas adultas mayores. Pero además de eso, el Código de Familia establece el derecho a la educación, porque pensamos que la educación es solamente para los niños y las niñas. No, las personas adultas mayores también tienen derecho a la educación, a la salud, así como existe un área de pediatría de especialidad para los niños y las niñas, hay un área geriatría para especialidad a las personas adultas mayores. Y el código señala que son personas adultas mayores quienes tienen 60 años cumplidos en adelante. Y así el derecho a la recreación, el derecho al esparcimiento, el derecho a no recibir maltrato dentro de la familia, entre otros derechos que establece el Código de Familia. Y también tenemos una ley especial, que es la ley de las personas adultas mayores, precisamente. Nuestro gobierno hace realidad estas dos disposiciones jurídicas a través de un conjunto de programas que se desarrollan desde el Ministerio de la Familia, desde las alcaldías y desde otras instituciones, en donde hay una atención y un seguimiento, por ejemplo, a adultos mayores que están en una situación crítica, en una situación de vulnerabilidad, y la promotoría solidaria, la juventud nicaragüense, la juventud sandinista que está integrada en la promotoría solidaria, llega hasta las casas de las personas adultas mayores y le llevan bastones o prótesis o sillas de ruedas, alimentos, es decir, diferentes elementos que garantizan una vida digna para las personas adultas mayores. De igual manera, el Ministerio de la Familia tiene programas de capacitación, programas de esparcimiento, hay espacios, hay centros donde las personas adultas mayores llegan a bailar, a cantar, a tener espacios de convivencia. El INATEC está capacitando en cursos tecnológicos a las personas adultas mayores. El INS tiene programas dirigidos a las personas adultas mayores. Recordemos que el comandante Daniel restituyó el derecho de la pensión reducida, que había sido eliminada por el gobierno de doña Violeta, y el presidente de todas las familias nicaragüenses restituyó ese derecho de la pensión reducida, primero por la vía de un decreto presidencial y luego por la vía de una ley. Quedó institucionalizado el derecho de la pensión reducida, el programa de Operación Milagros para sanar la visión, para mejorar la visión de las personas adultas mayores, entre otros programas. Es decir, hay un abanico de programas sociales dirigidos a las personas adultas mayores. El MEFCA tiene una línea de financiamiento y de crédito para fomentar y potenciar los emprendimientos para las personas adultas mayores. Es decir, durante el neoliberalismo había una concepción que las personas adultas mayores era una población sobrante, una población de descarte, le llaman los sociólogos del capitalismo. Y por eso el concepto de viejos o el concepto de personas de la tercera edad, es decir, que ya pasaron su etapa productiva y reproductiva, una visión de que ya no les daban oportunidades. Porque en lo absoluto. Entonces hoy, con nuestro gobierno, las personas adultas mayores son protagonistas titulares de derechos y están protegidas a través de los programas de nuestro gobierno. Yo siempre me quedo con una gran cantidad de cifras ahí, me voy guiando por las preguntas que usted me va haciendo y no necesariamente por los tips que yo traía. Mire, seguridad jurídica para las familias nicaragüenses, 625.319 títulos de propiedad ha entregado nuestro gobierno a las familias nicaragüenses. Ese es un derecho restituido. Seguridad jurídica en el tema de la propiedad. 373.000 títulos de propiedad en la zona urbana, 251.000 títulos de propiedad en las zonas rurales. Y titular la propiedad, los bienes inmuebles para la familia, además que da seguridad jurídica, tranquilidad, paz. Eso también abre un abanico de opciones y de oportunidades comerciales, económicas, para las familias nicaragüenses.
Yo le decía al inicio de que en educación, en salud, en seguridad alimentaria, en servicios básicos, el eje central es la familia. Hemos dicho en otros programas de que el 99.316%, es decir, estamos cerquita de llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica en el país. Eso llega a todos los departamentos, todos los municipios, pero el gobierno lo tiene contabilizado en materia de familia. 1.276.803 viviendas tienen acceso a la energía eléctrica a mayo del 2023. Es decir, cuando hablamos de que Nicaragua es un país luz, un país que está llegando a la universalización de la energía eléctrica, estamos diciendo que las familias nicaragüenses tienen acceso a la energía eléctrica. Cuando hablamos de agua, en otros momentos hemos hablado de las cifras absolutas, hemos dicho, en el 2007 la cobertura del agua en la ciudad era del 65%, en el 2022 fue del 93%, pero ¿qué significa eso? Que en el 2007 408.000 familias tenían acceso al agua potable en las ciudades. Hoy son casi 800.000 familias, es decir, hemos duplicado el número de familias que tienen acceso al agua. De igual manera, en las zonas rurales, en el 2007 era el 26.7%, en el 2022 es el 55.4% de la población rural que tiene acceso al agua potable, pero cuando vamos a las familias nos damos cuenta que 435.755 familias del campo tienen acceso al agua potable. Es decir, cuando vamos programa a programa, nos damos cuenta que estos programas, esta cobertura, este impacto en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo, tiene que ver con las familias, es decir, es algo tangible, medible, microlocalizable en cada una de las familias nicaragüenses. Y podemos ir navegando por distintos rubros, por distintos componentes. La economía creativa, decíamos al inicio, es una economía familiar. El Ministerio de Economía Familiar, Cooperativo y Asociativo, MEFCA, reconoce que la familia es una unidad de crédito, una unidad sujeta de crédito. Es decir, la familia en su conjunto puede establecer un negocio familiar, establece un plan de negocio familiar y el MEFCA acompaña ese negocio familiar otorgando crédito familiar, promoviendo los productos, los bienes que genera esa familia y de esa manera se mejoran los ingresos, se mejora la calidad y el nivel de vida de las familias nicaragüenses. Todo lo que dijimos anteriormente, crédito, tecnología, capacitación, va dirigido a las familias nicaragüenses. No, nuestra economía no es una economía en abstracto, ¿ya? Es una economía que tiene como centro, como protagonista a las familias del campo y de la ciudad. Cuando vemos el listado de rubros económicos en apicultura, acuicultura, pesca, lo artesanal, todo eso tiene como centro a las familias. Es decir, no solamente el productor pequeño y mediano de manera individual, sino productores, comerciantes, inclusive toda una actividad también de procesamiento industrial, de agregar valor a los productos, también considera a las familias nicaragüenses. Y uno de los elementos que hace exitoso el modelo económico nicaragüense es el de la economía familiar. Es decir, nuestro gobierno ha entendido que si se mejoran las condiciones de vida de la familia, se hace una reacción en cadena y se transforma toda la sociedad. Hemos logrado reducir mortalidad materna, ¿por qué? Porque el epicentro de las políticas de salud es la familia. Hemos mejorado cobertura y calidad de la educación, ¿por qué? Porque tenemos las consejerías de las comunidades educativas en donde la familia juega un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para terminar, en un minuto, significa, después de todo ese amplio resumen, radiografía que nos presentó, por eso tenemos que celebrar el 44 aniversario de la Revolución Sandinista. La Revolución Popular Sandinista
es la revolución de las personas, de las familias, de las comunidades, de los sectores de la población. Usted me preguntaba por los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, que nuestra revolución le ha reconocido los derechos de autonomía, los derechos de ser educados en su propio idioma, los derechos de sus tradiciones, sus costumbres, la administración de sus recursos naturales, sus formas de organización. Es decir, solamente el sandinismo ha reconocido estos derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe, los misquitos, los mayagnas, los ulguas, los ramaquíes, los crioles, los garífonas, los mestizos también, es decir, todos los pueblos que coexisten en la costa caribe están reconocidos en nuestra Constitución, están reconocidos en la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, en la Ley de Lenguas y en otro conjunto de normas jurídicas que nuestro gobierno lo ha venido materializando y restituyendo. Esta revolución es la revolución del pueblo, es la revolución de la educación, es la revolución de la salud, es la revolución que ha enterrado la pobreza y ha abierto el camino y las rutas de la prosperidad y el desarrollo humano para las familias nicaragüenses. Diputado Carlos Emilio